Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas. Buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Libros para la Banda. Yo soy Cristina Pándura y hoy nomás me acompaña Johnny, Juan Albor, Oli. Oli, y yo soy Juan Albor, no soy Steph, tristemente. Hoy Steph no va a poder estar con nosotros, pero bueno, por ahí andarán escuchándonos. Hoy vamos a platicar sobre el Premio Nobel de Literatura. Está un poco quizás descontextualizado de la época porque todavía no es como la época de la entrega de los premios Nobel, etcétera, acaba de pasar, pero se nos hizo interesante el tema porque hay un montón de autores premiados obviamente y un montón de, bueno, no sé si un montón de autores que hemos leído, la verdad es que tampoco hemos leído tanto en la vida, somos muy jóvenes, pero se nos hizo como muy interesante hacer como un conteo de este tipo de los escritores galardonados por el Premio Nobel de Literatura y les traemos pues también ahí junto con pegado recomendaciones. Entonces, ¿con qué empezamos? Me he hecho más o menos el contexto para que todos estemos enterados. Sí. Cuéntanos de qué va el Nobel de Literatura. El Premio Nobel de Literatura. Bueno, cada año se entrega por la Academia Sueca a escritores que sobresalen por sus contribuciones en el campo de la literatura. Este premio forma parte de otros 5, o sea, se entregan 5 premios. Es química, física, paz, fisiología o medicina, más bien medicina, Ajá. Lo conocemos como medicina, y bueno, el de literatura, y fue establecido por Alfred Nobel en 1895. Entonces, bueno, es administrado por la Fundación Nobel, y está, tú me mencionaste, está encabezado por el premio, ¿qué güey? Por el rey, por el rey. Sí, el rey funge como la figura más alta. Digamos que en el organigrama el rey está hasta arriba de la Academia Sueca y de hecho él en las ceremonias de entrega, él es el que entrega pues las medallitas y me imagino que él no entrega el varo porque se vería muy mal, porque pues, a la gente le incomoda hablar de dinero, más a la gente rica, pero no, él hablen de dinero. Pero bueno, él es el que entrega el premio y sí está hasta arriba de todos los comités, aunque en la práctica tenemos entendido, aunque oficialmente todo es confidencial, ¿no? Pero tenemos entendido que no se involucra realmente porque tiene que tener su vida de rey de no hacer nada y ser mantenido. Señor que entonces no hace nada. No va a trabajar, güey. Pues sí, ¿tú crees que va a trabajar? Así de, güey, que voy a estar entendiéndole a química o economía. No, pues no, ¿cómo crees? Pues no, ¿para qué? Bueno, premio, o sea, quien da el premio, bueno, este comité que menciona Johnny, está formado por 5 miembros que están elegidos por la Academia Sueca. Entonces, estos 5 miembros de cada una de las categorías que deben saber cosas de cada categoría que mencionamos, o sea, toman propuestas de comités y sociedades literarias y academias literarias y no sé qué. Entonces envían más o menos, o sea, cuando va a empezar la elección de los escritores, lo que hacen es enviar 700 cartas, una cosa así leí, a estas organizaciones para que ellos propongan escritores que se merezcan por alguna razón el Premio Nobel de Literatura. Cada uno de estos galardonados tienen una característica por la cual se les entregó. Entonces, ahorita de los escritores que seleccionamos, les vamos a leer por qué se supone que los seleccionaron. Entonces, además de la bonita distinción, también se entrega dinero. Ahorita, por ejemplo, o sea, el último, la verdad es que no sé cuánto, si Johnny puede encontrar rápido cuánto dieron en el último, pero andan arriba de las 10 millones de coronas, que serían como que, no sé en cuánto serían dólares. Según esto dice que es como el equivalente a $1 millón por ahí. O sea, te puedes retirar de por vida. Lo cual está bien culero en el de literatura porque solo te lo dan por trayectoria. No es como el Alfaguara, que es una novela chida, sino tienes que tener toda una trayectoria. No es como otros premios Nobel, ¿no? Que sí los dan por una aportación específica, sino es por una vida entera. Entonces así, güey, ya te lo dan cuando estás casi morido. ¿Ya para qué? Nada, no es cierto. No, pero está muy chida la lana que les dan, la neta. Bueno, más o menos entonces como $1 millón de dolarucos. $1 millón. Nada despreciables, la verdad. Y de las cosas interesantes que encontramos del premio Nobel es que Jean-Paul Sartre, por ejemplo, dijo en 1964, dijo, yo no voy a recibir ese premio porque pues yo no voy a aceptar premios mientras esté vivo. A mí premienme cuando me muera. Y no sé si tuvo otras razones, pero lo que leí fue eso, ¿no? Entonces como que
así como, bueno, ok, está bien, señor Jean-Paul Sartre, no le damos su premio. Y hubo otra persona que se rehusó a recibirlo, que fue en 1958, que fue Boris Pasternak, que fue obligado a rechazarlo por el gobierno de la Unión Soviética. Andas. Porque, pues, pedos sociopolíticos y esas cosas. Mira, yo creía que nada más había habido uno de la Unión Soviética premiado, pero ahora resulta que son dos. Dos, pero lo rechazó. Entonces, sí, supongo que eligieron a alguien más. La verdad es que ahí sí no tengo mucha idea de cómo funcione. ¿En qué año dijiste que fue? 1958. Ok. ¿A quién premiaron en 1958 según? No, sí es él. O sea, nada más está la nota de que el gobierno soviético le obligó a rechazarlo, pero me imagino que, pues, hasta me imagino que una cuestión de autodeterminación y demás, pues la misma academia decir así, pues, ok, él no puede venir a aceptarlo, pero no puedes decir que nosotros no se lo asignemos, ¿no? Porque sí está reconocido como... ¿Le habrán dado el varo? Ah, espero que sí, ¿no? Sí, qué mal pedo, ¿no? Así de, güey, mi gobierno me obligó a rechazar un chingo de varo, güey. Sí. Qué mal pedo. Bueno, y por último, de las cosas que más nos escandalizaron, una de las cosas que más nos escandalizaron, más adelante habrá cosas más interesantes, muy escandaladas, es que en total han sido 117, si no me equivoco, premios Nobel hasta la fecha. Sí. Se ha entregado 113 veces a 117 personas. Ese es el dato exacto. De las cuales solamente se le ha otorgado a 16 mujeres. Mira, qué justo, porque obviamente no hay mujeres que escriban bien, ¿verdad? Es por eso, ¿verdad? Que no tenían trayectoria de escritoras, por supuesto. O sea, solo 16. Y de hecho, checando también esos datos, el otro premio que más ha galardonado mujeres, otro premio Nobel, es el Premio Nobel de la Paz. Y solamente ha galardonado 17 mujeres, o sea, por uno. Por uno es la diferencia. Entonces, bueno, pues, bien, gracias. O sea, sin comentarios, pues. Digo, también tiene mucho que ver con este tema de, pues, los hombres tienen mucha más facilidad y posibilidad de hacer lo que hacen y que los otros hombres los ven más, ¿no? Lo normal, ya saben, patriarcado. Cosas de las que no hablamos casi aquí. Y bueno, no se otorgó, por ejemplo, durante los años de la Segunda Guerra Mundial. No se otorgó en 1914, ni en 1918, ni en 1935, ni en 2018, que es el caso que vamos a hablar más adelante, que fue también toda una escándala. Sí se entregó el de 2018, pero hasta 2019, pero el mero año no se entregó. Y estos premios, pues, se entregan cada diciembre, todos, los 5. Básicamente ese es como el contexto histórico del Premio Nobel de Literatura. Tiene muchos contextos, o sea, a reserva de lo que digas. Yo pienso que tiene un montón de contextos, evidentemente, sociopolíticos y económicos y de reconocimiento de razas y cosas por el estilo. Claro. De género. Obviamente vamos a entrar en eso, no crean que nada más es, vamos a hablar del premio Nobel porque es bien famoso y ya. La verdad es que siempre, supongo que siempre ha habido una discusión y todos lo sabemos y controversia sobre a quién le entregan el premio Nobel. De las cosas importantes que hay que señalar en este premio es que ellos mismos no se pueden, o sea, el propio autor no se puede autopostular para ser premio Nobel de literatura. Alguien más lo tiene que postular, que era lo que decía al principio. Entonces son estas como academias. Entonces mucho lo que sucede en otros ámbitos, por ejemplo, la ciencia o cosas así, es que hay un cúmulo de personas que tienen poder en un sector, ¿no? Y en este caso, pues es el sector literario. Entonces, o sea, una élite que se dedica a esto, mira qué autores hay y los propone, y una élite todavía más chiquita los elige. Claro. Entonces, difícilmente van a haber pues una amplia, o sea, si hay una amplia variedad de autores, pues, pero conocemos muchos más que están súper lejos de conseguirlo. Y una cosa más que se me pasó a decir es que, pues, seguramente todos sabemos, México solamente tiene un solo premio Nobel de literatura, que es el señor Octavio Paz. El excelentísimo. Que aquí está como un poco baneado, la verdad, pero bueno, Octavio Paz fue el único, ha sido hasta ahora el único premio Nobel de literatura en México, o bueno, de procedencia mexicana. Lo ganó en, Dios mío, no sé en qué año lo ganó, ahorita les digo. ¿Qué más? Ay, es que sí tocaste un tema bien divertido ahorita con la mención de las élites y demás, porque creo que si bien la intención es bien bonita de un premio que le dé premio a todo el mundo y que reconozca aportaciones valiosas para toda la humanidad, porque al final de cuentas, pues las luchas y conflictos internos y lo que nos hace humanos es universal. Las experiencias sí son bien distintas y los sesgos personales, hasta la incapacidad de leer
en idiomas originales a ciertos autores y autoras es una gran bronca para elegir de manera justa, ¿no? O sea, vamos a suponer que son súper nobles y que del lado del comité de la academia son sin mancha, ¿no? De todas maneras, lo que les llegue, o sea, simplemente la posibilidad de aprender a leer, escribir, tener el tiempo para la producción de obra, y luego producirlo en lenguas que tengan oportunidad de llegar al reconocimiento de la academia, ya es una bronca. Y claro que la misma academia va a tener esos sesgos. No sé, o sea, ahorita como decías de Octavio Paz, o sea, no dudo que haya tenido que ver ahí. No que sea la única razón, y tampoco voy a decir que era el peor escritor de México, pero hemos tenido mejores escritores. La broma, no tan broma pues es que ni siquiera el mejor escritor de su matrimonio es muy cierta. Ni en su propia casa era el mejor escritor. Ajá, entonces. ¿Cómo va a ser el mejor escritor de un país? De hecho, fíjate, a Octavio Paz se lo otorgaron en 1990 por una apasionada escritura con amplios horizontes caracterizada por la inteligencia sensorial y la integridad humanística. Creo que de Octavio Paz, pues, ¿qué hemos leído? El laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad. Fin. No sé, ¿tú has leído otra cosa de Octavio Paz? Fragmentitos pero no, o sea, completo el laberinto de la soledad, y creo que está interesante, pero si bien pretende como retratar al mexicano, que la neta, también ahí ya nos metemos en una bronca de todo el mito del mestizaje, este mito nacionalista del Estado para justificar su propia existencia, ¿no? Y más que nada para justificar la desaparición de pueblos originarios. Creo que además, pues es bien difícil de todas maneras, ¿no? O sea, aún si el mito del mestizaje fuera cierto, no sería lo mismo del norte al sur, del este al oeste del país. Y luego creo que falla en eso, pero acierta sin que sea su intención o sin que sea su objetivo original. Termina acertando en retratar cómo es la visión de alguien muy machista. O sea, ajá, y muy en la élite, ¿no? O sea, y muy en la élite. Ajá. Sí. O sea, es un wexican que escribe bien y que tiene una percepción del mundo. O sea, nos estamos limitando solamente al laberinto de la soledad. Si han leído otra obra de Paz y digan, no manchen, es que es buenísimo haciendo va y su poética. Hay un poema que me acuerdo que leí en la universidad, ahorita no me acuerdo cuál es, que era muy padre, la verdad es que sí te llegaba. El tipo escribía muy bien, pero al final pues está reconocido mucho está reconocido por la obra que dejó Hablando del Mexicano, es como la referencia, nos la dejan leer incluso en la escuela y pensando en qué tanto se conoce un autor, tenemos que tomar en cuenta las obras más conocidas de este autor. O sea, no nos vamos a poner a rascar si de plano, o sea, es difícil conseguir su obra o que la mayoría de la gente no lo ha leído. Entonces, el referente es este. Entonces, esta plática de cómo, o sea, este análisis sobre cómo es el mexicano y cómo justificamos esta visión elitista o clasista o racista del propio mexicano, pues está cabrón. Como sí, para justificar nuestros propios errores, que en realidad son errores vistos desde la élite, que es distinto. Sí, y que dices, con más razón se ve como una motivación politicosa, porque, o sea, es un texto que justo el aparato del Estado utilizado para programa educativo, o sea, es esto que quiere difundir, ¿no? O sea, si bien la educación pública y gratuita es necesaria, pues sí termina cayendo en ser parte de lo que te enseñan el Estado es lo que quiere que sepas, ¿no? Entonces, pues si estás reproduciendo esta visión es porque va de acuerdo con, o por lo menos no entra en conflicto con las ideologías, mitos nacionales, etcétera. Entonces sí, me parece de hecho, hasta cierto punto peligrosón enseñarlo sin contrastarlo con otras cosas. Y sí, pues, sí. Y hablando de Elena Garro, o sea, ¿por qué no se lo gana ella? O sea, no, por calidad, obviamente no. Porque nadie facilidad la sugirió. Exacto, o sea, por facilidad de llevarla allá, pues, o sea, exacto, ¿no? ¿Y quién le iba a sugerir si el que tiene todo el conecte y el que la tapa es el otro güey, ¿no? Exacto. Entonces, justo no es un premio es un referente de varias cosas buenas y malas, tampoco es todo negativo, pero sí es algo que hay que señalar del premio y que justo, o sea, tratar de cubrir todo el mundo en un premio anual, pues, hoy tienes un chance al año, nunca vas a cubrir a todo el mundo. Y es como con el premio Nobel de la Paz, ¿no? Ya sé que es Nobel, pero estamos acostumbrados a decirle Nobel y la lengua es de quien la habla, así que seamos, me vale. seamos Es más, yo le voy a poner un acento. Va, pónselo. No dudo que en el panhispánico de dudas al rato lo acepten así o algo así. Bueno, estaba pensando, no, o sea, güey, digo, sé que no es de literatura, pero darle el de la paz a Obama, güey.
Y Obama cuando iba entrando, güey, o sea, cuando había hecho que Ya rascarse sé. el ombligo, o sea, y pues ahí está tu premio de la paz tirando unas cuantas bombas al día, güey. O sea, caen en esas cosas y es otro chismito que mencionaste al principio, se los vamos a dejar para más al final, pero que se presta para este bonito podcast de crítica a las élites. A las élites, exacto. Es que justo eso, ese sesgo y esa limitación que vemos. Sin duda, yo también creo que podemos encontrar grandes autores aquí, o sea, no es que sean horribles, no están premiando gente, o sea, no en su mayoría, espero. No está Carlos Pero en Trejo. general sí, o sea, escriben bien, ¿no? Es gente que escribe bien, sin duda, y están respaldados por por otra élite de escritores que los valida de alguna manera. Podemos verlo bien o mal, y podemos reconocerlos por eso y después conocer su obra y decir, no mames, sí me gustó, o no mames, no le entendí, o qué hueva leerlo, o sea, eso ya, en gusto se rompen géneros. Pero, o sea, sin duda estas personas galardonadas sí son escritores de cierto nivel. No vas a leer un libro mal escrito o mal editado, o en su mayoría espero que no mal traducido, justo con lo que mencionabas en los idiomas, pero sí poner mucho en contexto lo que decíamos al principio. Esto es un tema de élites, de grupos pequeños que controlan una industria, y en este caso es la producción literaria. Entonces, que también, una vez que o sea, no me parece mal per se, que una vez que ganan el premio Nobel, de pronto ves en todos lados la obra de estas personas. No está mal, está muy bien, pero, o sea, para que se conozca un poco más, porque seguramente la mayoría de los autores que están premiados con el Nobel de Literatura, pues la neta no los conocemos, porque son bastantes. Algunos sí, unos son muy, 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 muy famosos, o sea, Hemingway, no sé. O sea, son gente como súper mega famosa que todo el mundo conoce, por lo menos por nombre, aunque no los haya leído, pero otros no. Y entonces también empiezan a funcionar con fines comerciales. No es que esté mal, es que así funciona el capitalismo y así funciona el control de las élites. Es lo habitual. No es negativo, pero tampoco es como, ay, sí, así debería ser todo. No, porque hay limitaciones. Y es bien hipócrita a veces porque si bien todas sus maneras, sus deliberaciones y demás son disque confidenciales, porque ya les contaremos de un escandalito del que tal vez se enteraron hace unos años, que sacó a la luz muchas cosas que han tenido de crítica, en particular el Comité de Literatura. Aunque todo sea así, sí se ha visto una tendencia a premiar cosas no súper populares, no súper comerciales, como si el éxito popular fuera un punto negativo, lo cual también es bien elitista. Okay. Porque, ¿no? O sea, porque dices, o sea, si se ve ahora, puede ser una correlación sin que sea causalidad, ¿no? Puede ser que se cumpla esta regla de que la mayoría, o sea, las masas y el mismo capitalismo aprovecha pues, productos súper vanos y que es más fácil comercializar 50 veces, no sé, la misma formulita de una historia juvenil, ¿no? O sea, el remake del remake del remake de Marvel, de Juegos del Hambre, etcétera, etcétera, que algo que exija, que a veces sí hay textos que requieren una mayor familiaridad con las cosas a las que hacen referencia y por otro lado también que son más difíciles de entrarles, ¿no? O sea, ya sea por el tema, ya sea por la manera en que está usado el lenguaje, ya sea a veces por la lengua en la que están escritos, lo que sea. Pero entonces, pues sí es algo elitista porque no significa que todo lo desconocido es bueno ni que todo lo súper popular sea malo, pero sí se ve esa tendencia, pues está horrible que alguien que de verdad apele a las masas, porque al final de cuentas el arte, pues, que tiene que hacer o debe hacer o causar alguna sensación, reflexión y demás. Y si logra algo de calidad hacer eso en las masas, dices, qué padre, está siendo verdaderamente universal, ¿no? Y si no lo premian, y eso es una cosa que aunque sea inconscientemente los sesga, pues está bien feo, ¿no? Está bien chafa. Sí, o sea, creo que le das al clavo. O sea, el hecho de no tener lecturas popularizadas que le lleguen al vulgo, ¿no? A nosotros, a la prole, hace que todavía este tipo de premios sean todavía más elitistas y que dejen afuera a la gran mayoría de las personas. Hay autores en estos de los que hemos leído que son como muy complicados, o sea, muy complicados en el sentido de que igual y no te están contando una historia por contarte una historia con una narrativa sencilla que todo el mundo pueda leer con educación primaria, ¿no? Básica, saber leer, escribir y comprensión de lectura básica, sino que se meten como a recovecos como mucho más profundos como el existencialismo y el nihilismo y cosas por el estilo que alejan este tipo de contenidos de las masas.
Si bien hay literatura que sí está como muy dirigida a este tipo de grupos muy pequeños, estudiosos o intelectuales o muy inteligentes, también es cierto que no está tan padre que este tipo de literatura no pueda ser, o sea, no pueda ser alcanzada o no sea fácilmente alcanzada por la gran mayoría de las personas. Si bien somos, o sea, más de 7,000 millones de personas en el mundo, seguramente muchas personas han leído estos autores, también es cierto que la gran mayoría no disfrutan de más allá de educación básica, porque desigualdad y así. Entonces siempre nos metemos en estos temas de desigualdad, patriarcado, capitalismo, les gusta mucho. Entonces, pues porque ahí está, oye. porque es cierto, porque responde, o sea, porque este tipo de temas, porque la literatura y su divulgación depende mucho también de en qué contexto socioeconómico te encuentres. Ya lo habíamos dicho desde el primer capítulo. Entonces, este tipo de premios también limita a los demás. Y además, chéquense, un dato más, varios datos más. El mayor número de galardonados, de estos 113 personas galardonadas que dijimos, 32, que es la mayoría, fueron escritos en inglés. O sea, son autores que escribieron originalmente en inglés. Si bien es un idioma que se considera como el idioma universal, o sea que todo el mundo debería hablar inglés porque... Y pues no. Es que lo que sigue o que voy a decir es que voy a caer a lo mismo. Porque dominación gringa y claro, inglesa sí. y etcétera, o sea, dominación económica. También es cierto que a veces, o sea, creo que la mayoría del mundo no habla inglés. De hecho, la mayoría del mundo creo que hay más hispanohablantes que angloparlantes. La verdad es que no estoy segura del número. Bueno, no hay más personas que hablan chino por el número de chinos que hay, pero al final el inglés es como la lengua que domina. Y ya estás hablando de un pedazo de la población mundial que solo habla inglés y que los otros hablamos lenguas latinas, lenguas germánicas, etcétera, que son diferentes. Pero en segundo lugar están las lenguas germánicas, justo sueco, noruego, danés, alemán, islandés. O sea, ese cúmulo de idiomas que pertenecen, o sea, o que hablan personas que viven en el primer mundo, y lo estoy entrecomillando, pensando en este bloque económico, que tienen mucho dinero y se dedican a esas cosas y pueden estudiar más y etcétera. O sea, el acceso se va reduciendo cada vez más, como decías hace rato, por el idioma. Ya de español, por ejemplo, hay 11, que dices, ya no está mal. No está tan mal, entre españoles, mexicanos, latinoamericanos en general, ¿no? Ahí se juntan los en español. En francés hay 15, que también es una lengua como de país muy rico. Y ya de ahí, o sea, 1, 2, así, chino 2, finés, que sí es un país rico, 1, húngaro 1, polaco 5, o sea, serbocroata 1. Mira, sueco 7 nomás. Y si nos vamos así que por bloques continentales, ¿cuántos son de producción originaria que no sea, o sea, de producción no eurocentrista, pues? Europea, norteamericana. De lenguas que no sean europeas, ¿no? Vamos a dejar que, bueno, es que el inglés a final de cuentas lo cubres con Inglaterra. O sea, pero ¿cuántas cosas hay escritas que se ganan el Nobel, o cuántas personas, de idiomas que no sean hablados de manera nativa en Europa, ¿no? O sea, está árabe, chino, japonés, van 3. Digo, 3 idiomas, no sé cuántos premios, pero no sé, o sea, no son muchos. Griego. Bueno, pero Grecia sí se considera, o sea, está el Mediterráneo. No, sí, fuera, perdón, fuera. Ajá, o sea. Turco, 1. Turco. No, ese no. Pues no, la mayoría son, justo. Son europeos. Porque además, o sea, pues es que también colonialismo, mucha gente habla inglés. Bueno, israelí, hebreo. Hebreo y luego yiddish. Ajá. Que son lenguas medio orientales. Y que dices, además, ¿cuántos? Y deja tú eso, ¿no? Esa es la producción. Y no hay, o sea, simplemente no lo hay en lenguas de pueblos originarios de otras partes. No, o sea, ¿en qué o sea, ustedes se imaginan que una persona que habla y escribe en náhuatl gane un premio Nobel de literatura? Estoy casi segura que una gran parte de la población de este país o de otros países, bueno, igual y no de otros países, pero por lo menos del nuestro, que nos encanta ser clasistas y racistas y etcétera, porque lo tenemos como súper arraigado, es que van a decir, ay, no mames, o sea, ¿cómo que en náhuatl? Jajaja. Pues no mames, que habla español. ¿Por qué no? Pues sí, ¿por qué no? Exacto, o sea, ¿sabes cuántas lenguas hay? Estamos hablando de nuestro país, ¿sabes cuántas otras lenguas existen en otros países? Entonces... Ajá, o sea, por ejemplo, el caso ahorita que decías, ¿no? Hay uno en finés. Dices, güey, en Finlandia está la gente Sami. ¿Sami? Y están súper, Sami, ajá, están súper arraigados, súper marginados hacia el norte.
si bien también ellos viven en esas áreas, no o sea, sí hubo un empuje de las poblaciones que migraron hacia Europa, hacia Finlandia del sur, y entonces pues los territorios con los que ellos quedaron son principalmente al norte del país, donde casi el invierno dura en oscuridad meses o en casi completa oscuridad por meses, fríos absolutos. Y claro que van a tener historias que contar, claro que tienen una cultura riquísima en folclore, claro que tienen su propia lengua. ¿Y cuánto de eso? O sea, y Finlandia, que está junto a Suecia, ¿no? O sea, la Academia Suecia, Finlandia, un país súper rico, con un índice de educación y de alfabetización altísimo, considerado de los mejores modelos, si no es que el mejor en cuanto a educación, desde calidad hasta disponibilidad o accesibilidad. Y pues no hay nadie, o sea, no hay, o sea, cuánta gente ya sabe que existen, ¿no? Y dices, güey, está bien feo. Entonces, sí, o sea, es que es un premio eurocentrista, o principalmente eurocentrista, que eso no es malo como tal. O sea, tenemos premios por países, tenemos a veces premios estatales, pero es un premio que no deja de ser excluyente y que se pinta de miras de ser incluyente. Sí, universal. claro, como intentando Además. cumplir una cuota también así de, güey, ¿te acuerdas que también hay otros continentes y otros países? Vamos a incluirlos. Ajá. A ver, vamos a hablarle a otras academias. Y al final siguen respondiendo a estas élites, ¿no? Justo lo que comentábamos. ¿Por qué Elena Garro no? Y Pazzi, pues porque pues, estaba respaldado por una élite de escritores seguramente, o sea, mexicanos, latinoamericanos, gringos, whatever, que lo propusieron y entonces dijeron, vamos a darle chance a México y ahí nos quedamos. Entonces, sí. Yo la verdad no me quiero extender mucho más con este tema, este análisis, quiero hablar de autores. Hablemos de autores. A ver, ¿quién va primero? Y libros. ¿Tú o yo? Vas, échate a alguien que hayas leído que se haya ganado el Nobel y te haya gustado o no, además de Octavio Paz. Albert Camus. No sé si hayan leído a Albert Camus, este señor. Yo fragmentos, la verdad. Lo tengo Yo leí pendientísimo. El extranjero. La verdad es que tengo un libro enorme que trae como todas sus obras y tiene varias obras bastante famosas. El mito de Sísifo, espérense, que son La peste. Tienen varias obras que son altamente conocidas y reconocidas. Este cuate, a mí sí me gustó porque el que leí, que es el del extranjero, siempre hablan de su inicio y la verdad es que sí empieza como muy interesante. Se los voy a leer así, las primeras líneas. Esperen, estoy en el prólogo, perdón. El premio Nobel se lo ganó ¿en qué año? Yo lo tenía aquí anotado. ¿Por qué me hacen perder mis notas? ¿De Camus? En 1957 se ganó el premio Nobel de Literatura y lo califican en general como un escritor de existencialismo y un poco de nihilismo, pero él dice que él no es así. Pero sus personajes son muy así de, pues ya me vale verga la vida y por lo menos el extranjero sí es así. Y entonces empieza, hoy murió mamá, o quizá fue ayer, no lo sé. Recibí un telegrama de parte del asilo. Madre fallecida, entierro mañana, sentidas condolencias. Pero en verdad no quiere decir nada, quizás haya sido ayer. Así empieza esta obra, y la verdad está buena porque te cuenta algo súper aburrido, o sea, no que la muerte de la mamá no sea un hecho importante, sino que justo el personaje no lo toma como algo importante. De hecho, cuando está en el funeral es como, ya que se acabe esto por irme a mi casa. Y tiene ahí un par de relaciones como raras y veloces, que el caso es que el cuate termina haciendo cosas ilegales, no se las voy a spoiler, pero al güey no le importa nada, o sea, toda su expresión es como, no me importa, no pasa nada, pues no tiene sentido que esté aquí. Y tú lo oyes. Es el proto-millennial. Ándale. Y sí, la verdad es que sí es como, no pasa nada, no tengo futuro, el futuro me vale. Pero lo narra lo suficientemente bien como para que la novela siga siendo interesante. Entonces, por eso me gustó. Les voy a decir por qué se lo dieron según la academia. Albert Camus le dieron el premio Nobel por su importante producción literaria que con una seriedad clarividente ilumina los problemas de la conciencia humana en nuestra época. Ándale con el clarividente. Ajá, o sea, trataba como estos temas existenciales y la humanidad, o sea, cómo las personas nos desenvolvemos como en nuestros contextos, cómo podemos advertir las cosas que están como allá hacia nosotros, lo que aprendemos, pero nunca lo narra así como
como libro de autoayuda, al contrario. Es como para que te deprimas tú también, pero además lo narra muy bien y el tipo escribía muy bien, entonces, pues, la verdad es que a mí sí me gusta Albert Camus, tengo pendiente leer, más obras de él, no he tenido chance, pero ese sí lo podría recomendar ampliamente. No le conozco escándalas ni nada y no me puse a investigar, entonces lo recomiendo. Qué chido, la neta. Y te digo, yo me uno a quienes se lo recomiendes porque lo tengo pendiente de hace años y lo he pospuesto, más de allá de algunas cosas que he leído de suyas, o sea, en fragmentos no. Es algo que tengo que hacer por ahí. Y ahora procedo a hablar de alguien que creo que va a tener más gente que la haya leído, que es el famosísimo Gabo, de quien hubo hace poco escándalos. Oye, qué bueno que Steph no está aquí porque va a decir otra vez por 30ª vez así, güey, yo no he leído 100 años de soledad, no me puedo acabar. Exactamente. Obviamente, ya lo dijiste en su nombre. Y se lo dieron, según la declaración de la Academia, por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente. Y se me hace súper importante y bonito que rescaten esta parte de la imaginación y de lo fantástico, porque esa es otra bronca que yo siempre traigo con las premiaciones que no son específicas para géneros especulativos, que así como la popularidad parece ser algo que a veces daña o que hace que se vea, o sea consciente o no, que hace que en muchas artes, en muchos premios en todo el mundo luego se discrimine o se sesgue en contra de. García Márquez cumple con dos, o sea, digamos que rompe la regla en dos cosas. Una, que ya era popular para cuando se lo ganó, si bien obviamente eso ayudó, su obra ya era bastante leída y nunca fue un autor, o más bien muy pronto se convirtió en un autor bien leído, primero en Colombia y luego en el resto de América Latina, pero no fue como una gran mayoría de autores y autoras que hemos visto en esta lista, que realmente es como lo que decía Cris hace un momento, ¿no? Que pues se los dan y enseguida ahora sí a imprimir ediciones de ganador del premio Nobel 2000 tal, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, eso tiene García Márquez y justo que la parte de lo fantástico, lo especulativo, eh, estas cuestiones que García Márquez las cumple con el realismo mágico, son difíciles de premiar. Ahora, también lo entiendo, muchas veces mucha gente que escribe estos géneros se clava mucho en desarrollar estos mundos que se inventan y es muy, o sea, obviamente, pues llenos de imaginación y además de hasta otras reglas a las que estamos acostumbrados. Y por eso también hay veces que es muy largos sus volúmenes o series muy largas o simplemente que se vuelven, o sea, que pierden, digamos, tiempo. También tiene que ver con la edición. Dedican mucho espacio a exposición, que tampoco es una mala herramienta, pero cuando se usa sin un fin verdaderamente literario, entiendo por qué ciertos críticos no las aceptan. Pero también hay mucha producción dentro de estos géneros. Es más, antes del siglo XIX, podríamos decir, o incluso antes del XX, podríamos ver que hay mucha de la literatura que se hizo, incluía, retomaba o era propiamente de géneros especulativos antes de que las editoriales las encajonaran así como en fantasía, ciencia ficción, horror, eh, romance y demás, ¿no? Digo, y no solo los especulativos, ¿no? Sino en general todos los géneros que vemos en los libreros estándar de las librerías. Antes de esas divisiones comerciales, vemos mucha literatura considerada de gran calidad que pertenece a esto, ¿no? Digo, dos obras clásicas de ello, Drácula y Frankenstein, ¿no? Son una considerada la primera obra de ciencia ficción moderna, otra un clásico de horror, las dos admiradas por su calidad literaria y probablemente si se hubieran producido en la segunda mitad del siglo XX las hubieran visto como despreciables en el sentido de, desde el punto de vista pues de las premiaciones. Entonces me gusta mucho que rescaten esta parte de García Márquez y yo quería hablarles y recomendarles en particular de 12 cuentos peregrinos. Ay, sí. Es una recopilación de cuentos bien bonitos, ¿verdad? Y no todos son hermosos en el sentido de, ay, qué linda cosa. De hecho, uno de los cuentos es de los primeros que leí, de García Márquez, que es el de Yo solo vine a hablar por teléfono. Y es de los pocos textos que me da verdadero miedo. Spoiler alert, les voy a contar de qué va. Es una chica que se descompone su carro, pide ride en la carretera, está a mitad de la nada, y la suben a un camión que va lleno de gente, un autobús. Hace frío, creo que estaba lloviendo, no recuerdo bien. Y le dicen, toma para que te cubras, y se pone ropa como la que traen todos los del camión. El camión llega a su destino, es un manicomio.
ella baja del camión y está vestida como todos. Y entonces, pues todo el cuento, ella se la pasa diciendo, oye, yo solo venía a hablar por teléfono, ella nada más necesita hablar por teléfono para arreglar su carro, pero viene vestida igual, viene en el camión con todos, nadie informa esto y termina quedando internada. Va a visitarla a su esposo y al esposo le informa, no, sí hay mucho avance con su esposa, que no sé qué. Él cree que llegó ahí, o sea, que la internaron porque pues en algún momento la encontraron, quién sabe cómo, y pues la tuvieron que llevar ahí, ¿no? Se vuelve un horror infame y más, o sea, y aparte el punto del género también es bien importante, ¿no? Esta cosa de desestimar lo que dice una mujer porque está loca, está histérica, todas esas cosas, sumado a la situación tan cercana, tan creíble y tan humana de esta pérdida de la cordura, entre comillas, esta mal llamada locura, ¿no? Salirte de la norma, que si bien hay salud mental y sabemos que hay trastornos en la salud mental y hay que atenderlos, el discriminar y los encierros por ser distinto, por ser atípico, por ser incómodo para la sociedad, pues son un tema bien importante, ¿no? Y también sabemos que a mitad del siglo pasado y para atrás, los tratos a quienes tenían padecimientos de salud mental que de entrada no eran ni siquiera bien entendidos ni estudiados, pues eran, te encierro, te aparto del mundo para que no molestes y ahí te quedas, ¿no? Entonces se me hace una historia bien horripilante y me acuerdo que me dio muchísimo miedo porque dije, güey, es que te puede pasar, o sea, cualquiera le podría pasar, es horrible y me desespera mucho y me da mucha lástima la protagonista y me da mucha pena y cada que la leo es bien triste. Y bueno, otros de los cuentos que trae esa compilación, por ejemplo, es que estoy buscando los títulos porque no quiero spoilearles todos, entonces nada más quiero decirles cuáles son y como una breve reseña. No me acuerdo de todos, pero por ejemplo hay uno que se llama La Santa y es de alguien que básicamente lleva el cadáver de, no me acuerdo si es un niñito o niñita como de 2, 3 años que murió, pero quiere que le beatifiquen o canonicen o algo así, pero igual está lleno de cosas peculiares en este sentido del realismo mágico. Está Tramontana, que habla de la tramontana en un pueblo, que es un viento que de pronto cuando llega arrastra carros, gente, o sea, es una cosa horrible. Y la manera en la que empieza el cuento y los giros que da, porque tú crees que va a ir para otro lado y lo que te cuenta y en dónde termina también está muy bien construido. Y otro muy bonito que recuerdo que en algún libro de texto, no recuerdo si era de la SEP, pero sí recuerdo que lo vi en uno o varios. No, creo que lo vi en uno o dos, uno de texto y alguno de recopilaciones, antologías para niños. Es uno muy bonito que se llama La luz es como el agua. No sé si lo has leído tú, Cris. No. En ese, ese además es uno muy bueno para explicarle a quien no sepa qué es el realismo mágico, pues, qué es. Son unos niños que se quedan solos, son 2 o 3 hermanos, o no me acuerdo si hay un vecinito, amigo, algo, pero bueno, son los niños que quedan solos en un departamento cada que los papás salen. Creo que es algo así como que todos los miércoles van al cine los papás y a cenar y entonces los niños quedan solos y juegan. Y entonces literalmente la luz es como el agua, se dan cuenta que si quitan un foco de uno de los sockets y prenden la luz se desparrama e inunda el departamento como agua y entonces tienen sus aventuras y navegan en el agua, bueno, en la luz y es muy bonito cómo describe esto García Márquez. Remite mucho a esta imaginación de la infancia, que en espacios pequeños, tal vez feos, tal vez solos, y con lo que haya, eres capaz de imaginar o de inventar cosas para entretenerte. Y es un cuento muy bonito. El giro que da hacia el final es peculiar. No les voy a decir nada de en qué va, pero es interesante. Y uno más que mención especial es el rastro de, déjame recuerdo, el rastro de tu sangre, el rastro de tu sangre en la nieve, perdón. No les voy a decir más de ese cuento, solo es una chica, se pincha el dedo, le empieza a salir sangre, va, si no me equivoco, va con su prometido, no recuerdo si es su prometido o son recién casados, no recuerdo si es un aniversario o es la luna de miel, pero es entre muy trágico y bonito ese cuento. También se lo recomiendo. Entonces, García Márquez, esa es otra cosa que me parece muy importante, que rescataran su obra corta, porque los cuentos muchas veces son menospreciados. Actualmente como que lo que más se vende son novelas. ¿Qué vas a decir? Sí, Chris? No, que me acordaba de ese cuento, que sí, no me acuerdo haberlo leído, creo que mi hermana me lo contó, y creo que sí es en que acaba. También de las cosas que resaltar de Gabo, es que, o sea, más allá de 100 años de soledad, creo que pensar en sus cuentos es muy padre, pero además él entra un buen al periodismo, él inició como periodista de hecho y estuvo muy involucrado en temas de movimientos de izquierda, revolucionarios, cubanos, izquierdosos y etcétera, y que además pues se peleó duramente, que vamos a platicar en otro capítulo de eso, con Vargas Llosa a putazos, y pues cada quien agarró ese tipo de camino, ¿no? Uno para la izquierda y el otro para la derecha,
Entonces, no solamente hay una contribución a nivel literario con el realismo mágico y sus historias, sino también en periodismo como tal. Entonces, vale la verdad es que sí, Gabriel García Márquez vale la pena. Sí hay un escándalo por ahí que salió hace muy poco. No me quiero meter mucho ahorita en ese tema, pero eso lo podemos guardar para hablar de chismecitos. Sí, es uno de los galardonados del Premio Nobel de Literatura en Latinoamérica y de los más conocidos como por todos, ¿no? Ahora, yo quiero hablar de otro que fue el primer latinoamericano, de hecho, en recibir el Premio Nobel. Ustedes van a saber cuál es. Les voy a leer un cachito. Bueno, les voy a recitar un cachito de un poema, que es muy súper mega conocido. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. ¿Quién es? Neruda. Pablo Neruda. Nunca me ha gustado ese poema, no sé por qué se les hace padrísimo. Es muy padrísimo. A mí sí se me hace muy bonito. Además, te voy a pasar una canción, o sea, el poema cantado, y está buenísimo. Se me hace buen poema en el sentido de que pues es un buen poema, pero la gente que lo agarra como súper romántico, la neta, o sea, como romántico bonito, nunca, de verdad que me acuerdo que desde la primera vez que alguien, creo que era en secundaria o prepa, que alguien así lo leyó, porque, sí, es que amo este poema, y yo así de, güey, o sea, neta me está diciendo, o sea, neta se te haría romántico que alguien te diga que le gusta cuando parece que no estás, cuando parece que te callaste a la verga, o sea, no sé, güey, o sea, sí está muy bonito escrito, sí, pero neta, o sea, no es solo ese verso famoso sacado de contexto. Si lo ves completo, no sé, personalmente siento que más bien está como de alguien que ya se fastidió y prefiere cuando parece que no está la otra persona. Es un poco, digo, yo siempre lo he pensado específicamente que es un poco cuando alguien no te pela y tú estás como súper pendejo por ese alguien, porque me ha pasado así como, esa persona me gusta mucho, pero no me pela, y entonces... Ay, Fra. él siempre me peló, es muy lindo. Pero en años anteriores a eso, porque sí tuve una vida antes del Fra. Entonces, aguas, Fra. No, sí tuve una vida antes de Fra. No, ya sé. O sea, era muy chamaca. Eso es importante, ¿no? Mi vida antes del Fra, yo era muy chamaca, pero el punto es que si era como, hey, es que no, o sea, ¿dónde está? No me pela. Mucho, o sea, como que a mí me escapa eso. De las cosas horribles de Pablo Neruda es que, pues, por ahí, pues, tenía una hija perdida, aparentemente, que tenía una discapacidad, y pues nunca la reconoció, y era un señor horrible. Y además, por ahí hay unas películas sobre su biografía, en donde se nota que era un señor de esos, así, obviamente parte de la élite, y que, pues, se la pasaba así con mujeres, y bebiendo, y ofreciendo fiestas, y pues andaba en la fiesta todo el tiempo, lo cual no está mal. El problema es como que el harem que tenía y así, era un señor feo en realidad, pero yo creo que sí, muchas de las cosas que escribió sí eran muy bonitas. Le dieron el premio Nobel de Literatura en 1971, recordar que es chileno, por una poesía que con la acción de una fuerza elemental da vida al destino y los sueños de un continente. Pensando en que era el primero que, o sea, cruzaron el charco, güey, para conseguirlo, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí, en lo particular, sí creo que, o sea, sí escribe muy bien. Creo que no podemos negar que escribe muy bien si queremos darle o sea, leer entre líneas o fijándonos como en este tema, como, no sé, del subtexto, del análisis, qué quiere decir y bajo qué contextos. Bueno, ya nos metemos como en análisis como mucho más profundos que podríamos hacer aquí, si no les aburre, pero la verdad es que pues sí es referente al final del día, aunque haya sido un señor horrible. Esa es como lo que puedo decir. Sí. O sea, pues sí es. Ahorita que sé que ya acabamos con la parte de vamos a criticar al Comité del Nobel, solo ahorita que dijiste la descripción, ¿no? O la nota de por qué se lo dieron, que representa un continente. Neta, yo me pregunto qué pensarán personas, y no quiero asumir, pero personas de pueblos originarios, ¿no? Así de, güey, con cara de meme de, bueno, chingo a mi madre. Porque, digo, justo lo que decíamos, ¿no? No hay obra reconocida muchas veces por las personas que les oprimen, ¿no? Claro que no necesitan, eso es algo bien importante también, porque a veces estamos como los salvadores, ¿no? Y no necesitan nuestra opresión, nuestra reconocimiento, perdón, ni la opresión obviamente, pero no necesitan nuestro reconocimiento para hacer, para existir, para producir para crear más bien, me caga lo de producir. Pero sí es importante escuchar y es importante que,
o sea, no creer que también es como, ay, sí, te voy a poner atención porque pobrecito de ti. No, güey, pues, o sea, están en sus propios mundos y más bien lo que muchas veces he escuchado es que dicen, pues, con que nos dejen en paz, güey. O sea, pero sí esta cosa de, ay, representa el continente, ¿no? ¿Qué decías? Sí, o sea, creo que tienes razón. Y creo que tiene que ver con el tema de o sea, la difusión o la divulgación. Entonces, que justo Sí. estos grupos que son ignorados, que no es justo como dices, no es quiero que me pongas atención o que me des un Nobel, pero que sí, o sea, pero digo, que me dejes en paz, sino que, o sea, la divulgación de ese tipo de obras o de personas que no conocemos que pertenecen a grupos vulnerables, como ya hemos hablado aquí, pues en realidad están así como en la esquina del olvido y pues como que a nadie le importa y seguramente hay un montón de cosas bastante buenas que reconocer y que rescatar. En esta lista de los Nobel seguramente también hay personas que no necesariamente responden, o sea, son parte de la élite, sino que posiblemente están rescatados como el, ay, güey, ya vamos a incluirlos porque nos vemos muy mal. Claro. En un mal uso de la corrección política, ¿no? Entonces, pero bueno, seguimos, o sea, que nos quede todos claros que el hecho de que ganen el premio Nobel ni los hace los mejores escritores del mundo, ni tampoco le quita el hecho de que, pues justo, está centralizado en élites, punto. Sí. Como Pablo Neruda fue muy cortito, me voy a seguir con William Golding. Dale. ¿Qué has leído de él? El Señor de las Moscas, güey. Creo Igual que yo, es conocida, es como su obra más conocida. Se lo dieron en 1983. Sí. Él es inglés y se lo dieron por sus novelas que con la perspicacia del arte narrativo realista y la diversidad y universalidad del mito ilumina la condición humana en el mundo de hoy en día. Era 1983, no tiene, o sea, sí tiene mucho tiempo, pero no se oye tan lejos. 1983 todavía, 40 y casi 40 años. Leí El Señor de las Moscas, la verdad es que lo leí en la secundaria, me lo dejó mi maestra que no era tan bruta, y es una gran obra, es un gran libro, por ahí hay varias adaptaciones, creo que ya una vez lo mencioné, que hay una adaptación también en uno de los capítulos de Los Simpsons, o sea, es una obra como que todo el mundo conoce, que trata sobre unos niños que naufragaron, o sea, que se quedaron atorados, o sea, iban como eran estudiantes pequeños, eran niños, o sea, como de primaria, secundaria. Son de primaria, ¿no? Sí, una cosa así, son chiquititos, y y tuvieron un accidente, entonces naufragaron y quedaron atorados en una isla. Entonces hay como líderes y bullies y bulleados. Entonces habla de cómo crean entre ellos para sobrevivir una sociedad y cómo se van pervirtiendo hasta llegar al punto de matarse entre ellos y al mismo tiempo de cómo generan entre ellos mismos creencias que si bien ya pudieron haber creído en Dios por la educación que tenían, etcétera, empiezan ellos a generar o a crear sus propios monstruos o sus propios demonios o sus propios dioses y cómo se van organizando, porque son niños muy chiquitos y entonces hace como un reflejo justo de cómo nosotros, o sea, como la sociedad en general, nos comportamos entre nosotros. Y ellos pues están ahí aislados y pues sí suceden bastantes tragedias. Entonces, es muy bueno, está muy bien contado, no está aburrido. Digo, lo leí en la secundaria, yo ya leía, pero de todas formas, no sé si sea una lectura para esa edad. De hecho, me acuerdo. No, creo que no. No, pero me acuerdo, pero es muy bueno. Y me acuerdo que la regañaron a mi maestra por dejárnoslo. La directora, que era como súper mocha, no sé por qué se enteró que nos habían dejado de leer El Señor de las Moscas y dijo, pues lo voy a leer, yo creo. Y dijo, no, y se escandalizó de por qué estábamos leyendo esas cosas. Pero es un buen reflejo de cómo se comportan las sociedades intentando ser civilizadas, entre comillas. Sí, para quienes no lo hayan leído, si llegaron a ver el capítulo de Bob Esponja de la Caracola Mágica, está basado en Ese no lo vi. Está inspirado en ello. Es que justo encuentran una caracola que les dice cosas, pero o sea, Patricio, Bob, y no me acuerdo si hay alguien más, si Arenita también, o nada más son ellos, creo que nada más son ellos dos porque son bien idiotas, traen esta onda de obedecer a la caracola, pero digo, es referencia a como, para que ustedes sepan, en la novela, como que la manera en la que deciden hacer un gobierno medio justo y cómo hablar como y cómo participar es que quien sostenga la caracola, una caracola que encuentran, es quien puede hablar, pero se termina fetichizando, ¿no? Porque una cosa es, bueno, es esta cosa simbólica nada más, cuando tú la tienes, nadie te puede interrumpir y te la doy,
nadie te Sí. interrumpe a ti y así, a que se vuelve algo que hay que cuidar, ¿no? Porque como si la Coca-Cola por sí Y misma que da fuera poder, importante. además, quien la posea. Ajá, Entonces, sí, que te da la sí, te digo, autoridad, ¿no? ajá, autoridad, exacto. Te digo, hay un capítulo de Los Simpsons que justo, pues igual naufragan y hacen ahí como su organización. No me acuerdo si es ese donde, no me acuerdo si naufragan o es más bien en el campo Krusty, donde se quedan ahí atorados en campo Krusty y no recuerdo bien, me van a matar los fans de Los Simpsons, o sea, sí lo veo mucho, pero luego se me olvida, en donde Bart es el líder y, bueno, en fin, una serie de cosas muy chistosas. Es una obra tan universal que pues sí ha sido adaptada a varias cosas. Hay película, por supuesto, seguramente diferente, o sea, no debe haber una sola, debe haber varias. Y pues es muy recomendable. La verdad es que sí, a mí me gusta mucho ese libro. Es de mis favoritos, de hecho. Y ya. Sí, es padre. Yo lo leí en la prepa y me acuerdo que lo tuve que leer en inglés porque aparte de la clase de inglés y me costó trabajo, obviamente. Pero aún con eso me acuerdo que está bien entretenido. Entonces sí, recomendable. He leído por ahí o sea, sé que hay muchas más, pero dos interpretaciones. Unos dicen que es como justo esto que decías, ¿no? De la civilización y en general y como el debate o la confrontación entre crianza y naturaleza. Y otro que decían, y esa la he visto obviamente de gente pues británica, que decían que es más una como crítica exhibición de lo tóxicas que son estas escuelas de internados muy Ok. comunes o sea, sé que las hay en todo el mundo, pero muy comunes en Inglaterra, que son además de solo para niños o solo para niñas y demás, porque pues ves que aquí son Sí, aquí puros son puros niños, niños. hombres que caen en nada de eso, ¿no? Entonces, y justo, ¿no? El bullying que le hacen al gordito por ser gordito, que también dicen que es Pig. algo, digo, sabemos que la Piggy. gordofobia es bien común, pero que es algo muy característico pues sí, desde el apodo, ¿no? Que le hacen. Y entonces pues nos da una buena visión. O sea, es lo padre, ¿no? Que se puede universalizar y que seguro también tiene cosas súper, súper Sí, de locales. hecho sí, no con las que te puedes identificar. Sí, cañón. Y pues otro que les quería platicar, que ya les he mencionado en otros podcasts, no voy a abundar mucho, o sí, no sé, pero ahí pueden ir a escuchar, por ejemplo, el de nuestro podcast de erotismo con motivo del 14 de febrero, de erotismo y romanticismo. Mencioné ahí a Kawabata, Yasunari Kawabata, no sé si es el único de No hay Japón que se lo más. ha ganado, en un momento les confirmo. Sí, ¿verdad? Sí, Oe. Han sido dos japoneses que se ganan el premio Nobel de literatura. Eh, Kazuo Ishiguro, nada más para que sepan, o sea, sí se lo ganó y sí nació en Japón, pero pues el güey es británico, la neta. O sea, toda su vida ha sido allá. No Sí, o sea, se cuenta. mudó desde bien chiquito y todo. O sea, no quiero negar su cultura, ¿no? Pero está muy hecho y incluso su producción es en inglés. Ahora, Kawabata se lo ganó en el 68, fue el primero de los dos de Japón que se lo han ganado. Y dijo No, espérate, también está Kesaburo Oe. sí, pues eso, el primero de los dos que se lo ha ganado. Hoy fue en el 94. Entonces no vas a contar de plano a Kazuo Ishiguro. No, él lo contamos, la misma academia lo cuenta como Va, británico, así que ¿quién soy yo ok. para decirles que no? Va. No, ya. Sí, Este, perdón. va. Y Kawabata dice la academia que se lo llevó por su maestría narrativa que expresa con gran sensibilidad la esencia de la mente japonesa. Me late esta parte del reconocimiento a Japón. O sea, que como una tirada, güey, no estamos diciendo que hables por todo el mundo ni por toda la región, o sea, sí está súper bien focalizado lo que tú escribes de tu cultura y vamos a reconocer también la importancia de que produzcas sobre tu cultura, lo cual está chido. Nuevamente, mismas consideraciones, ¿no? O sea, en Japón también tiene poblaciones originarias que han sido casi erradicadas desde que la población o la etnia principal de Japón llegó hace varios siglos. Si no me equivoco, salieron tanto de lo que hoy es Corea como de partes de lo que hoy es China. No estoy seguro. Si alguien sabe más de historia me lo puede corroborar, pero estoy casi seguro que casi toda la migración fue desde lo que ahora es la península de Corea. El caso es que sí fueron exterminando a gente ahí. Incluso hay lenguas que se hablan en Japón ya por menos de 100 personas. Por lo menos una lengua hay así. No quiero exagerar, pero pues también es una bronca ahí, ¿no? Pero bueno, el caso es que de Kawabata he leído, ahorita estoy por empezar Mil Grullas. Bueno, espero estar por empezarlo o ya haberlo leído cuando escuchen este episodio ustedes. Bueno, quiero leer País de Nieve. País de Nieve es su obra más famosa. Por si quieren entrarle a Kawabata, es lo que más fácil van a encontrar, tal vez hasta más barato, pero es lo que más fácil van a encontrar en físico y en digital, en español.
Y los otros dos que he leído también han sido en traducciones a español. También tiene varias cosas traducidas a inglés por si les gusta leer en otro idioma y lo encuentran más barato. Pero La Casa de las Bellas Durmientes y Lo Bello y lo Triste son las dos novelas que he leído suyas. Ambas me han gustado. Ambas no son mis novelas favoritas para nada, pero sí justo coincido desde mi humilde opinión, muy humilde la verdad, de más bien con lo que dice la academia. O sea, sí creo que retrata cosas de la cultura japonesa muy bien. Cosas que no tienen que siempre ser bonitas ni romantizadas, pero sino de manera cruda, y que hay algunas veces que tanto en el estilo literario como en las acciones de los personajes no llegué a entender, que tal vez ya al acabar la novela sí puedo hilarlas todas y decir, pues claro, esto fue por esto, y o sea, el orden causal es este, pero ciertas reacciones que sí se nota un choque cultural, y eso también lo disfruté mucho. El ver, güey, es que, no sé, los estereotipos, no sé, occidentales de cómo reaccionarías en esta situación de romance, de una venganza romance son este y este, ¿no? Vamos a poner, ¿no? Los celos, así cañones que te consumen y no haces nada, pero por dentro te estás muriendo. Estoy suponiendo que nada más sean tres, ¿eh? No digo que solo sean tres, pero son muy comunes. Esa, el clásico, la pendejísima del el mato por pasión, o tanto a la persona deseada. Feminicidio que le dicen. Ajá, a la persona deseada o a la persona que está con la persona deseada, o a ambas. O simplemente voy o sea, o le demuestro, o sea, le hago sentir mal de alguna manera, ¿no? Le demuestro que todo lo que le importaba y lo que creía que me importaba de esa persona no me importa, no vale, le lastimo así, ¿no? Pero cuando te topas con que, caray, o sea, vamos a suponer que esas son las tres que dices, pues a huevo, va a pasar una de esas, y resulta que hacen otra cosa que ni te pinches imaginas. En el episodio del 14 de febrero hablé de cómo en Lo Bello y lo Triste hay cuatro personajes, digamos, importantes involucrados. Es el protagonista, su hijo, que ya es adulto, está como en sus 20 o 22 o algo así, su ex amante, que es ahora un artista, él es escritor, ella es pintora, ella vive como encerrada en un templo, no que no pueda salir, pero pues ella está solita y aislada del mundo, y una chica más joven que ella, amante de ella. Y la chica, o sea, la chava joven, la amanta de la ex del protagonista, cuando por algo se reencuentran, el protagonista y esta otra mona, el protagonista está casado actualmente y con su hijo, ¿no? Que viven juntos los tres. Pues la que se emputa de celos es la amanta de la ex del güey. Y se termina involucrando por celos con el hijo del güey. Entonces dices, güey, eso no me suena como o sea, como a la venganza o a la acción. O qué pedo, ¿no? Y aparte los celos que la consumen son entre celos y coraje de lo que este güey le hizo a la morra como 20 años atrás. O 30, algo así. Y sí están, o sea, se sienten muy humanos, muy justificados, muy bien escritos. Pero al mismo tiempo, la manera de narrar ciertas cosas y las acciones que hacen algunos causa ese choque cultural. Entonces se los recomiendo, Kawabata, si quieren leer algo. Son novelas breves. Las dos que les dije y Mil Grullas, que es la que voy a leer, son muy breves, de menos de 150 páginas. País de Nieve no sé qué tan larga sea, todavía no la compro, pero pues les recomiendo si quieren empezarse a adentrar en algo bastante ágil, pasional y que refleja muchas cosas de la cultura japonesa sin esta romantización que se ha dado en los últimos 20 años, gracias a que tampoco es, o sea, no está mal que un gran vehículo para conocer de cultura japonesa ha sido la música y el anime, pero sí ha habido, y videojuegos, pero sí ha habido como ciertas cosas que se sobreentienden, o que se asumen, o que se romantizan, y pues Kawabata te las pinta más crudas, ¿no? Entonces, sí les recomendaría leer Lo Bello y lo Triste. La Casa de las Bellas Durmientes también, nada más que ahí alerta de como posible detonante, porque de lo que trata es de un güey que va durante 5 o 6 noches a básicamente un burdel en el que lo que se hace es dormir acompañado de una mujer desnuda que todo el tiempo está inconsciente. Desde que tú entras a la habitación, ella está dormida con un sedante, y cuando despiertas por la mañana, o sea, es para güeyes, viejitos todos los que van, y cuando despiertan en la mañana el güey, la morra sigue dormida, el güey se va. Entonces nunca la ven consciente, es totalmente como si fuera un objeto. Pueden oír nuestro podcast pasado en el que hablé más de ella. Me parece una buena obra, pero puede lastimar ciertas sensibilidades y puede lastimar a personas con experiencias de abuso. Entonces,
o que simplemente no quieran leer al respecto, totalmente válido. Como obra literaria que habla de lo crudo y lo pinche que está eso, está chida. Pero bueno, alerta de eso. Por el otro lado, lo triste, no se va por ahí, entonces échense esa si quieren. Y no sé si tengas algo más, Chris, o quieras pasar como a autores de los que también siempre es chido hablar cuando se habla del Nobel, aunque no se lo hayan ganado. Yo dos cosas, la verdad es que sí está chido hablar de este tipo de autores que están fuera, muy lejos de nuestro continente y muy lejos de Europa, o sea, todos están lejos de Europa, entonces está bueno. Yo voy a ponerme la tarea de leer a Kawabata. De hecho, por ahí, no sé si esto sea súper spoiler, pero supongo que lo podemos decir, va a ser una de las opciones también para uno de los clubes de lectura. Entonces está bueno empezar por ahí. Sí, yo creo que, mira, la verdad es que de los premios, o sea, los premios Nobel que no han sido, ¿no? Y que nunca serán. Si quieres, le entramos con eso. Hay muchos más autores, nada más como haciendo el disclaimer, hay muchos más autores que hemos leído que también recomendamos. Los voy a enlistar rapidísimo sin obras. Es Belana Alexievich, que ya la habíamos mencionado en el capítulo del especial de Navidad. Ajá. Por ahí, si quieren conocer un par de obras de ella, la mencionamos. José Saramago, que siempre estamos mencionando aquí, que vale mucho la pena. Darío Fo, que escribe teatro, que es súper chistoso y también vale mucho la pena. Alice Munro, que ya también la había mencionado, ya me puse a leerla y la verdad es que escribe muy bonito. No les puedo decir como hacia dónde van sus historias, pero sí escribe muy bonito. Entonces hay un buen de autores que creo que sí valen la pena. Hasta ahora, de lo mucho o poco que hemos leído de estos galardonados, la verdad es que en general sí valen la pena. Entonces podrán tener escándalos y eso de qué es lo que vamos a hablar despuesito, pero sí vale la pena darle una vuelta y, no sé, un Wikipediazo para ver autores y un día están buscando qué leer. Sí. Y sobre los autores que quizás debieron de haber recibido el Nobel y no lo han recibido y quizás nunca lo reciban porque, no sé, ya están muertos. Yo la verdad es que estaba como volteando a ver cuál estaría como padre. Tú anotaste unos y me voy a robar uno de los que dijiste. Pasas. Clarice Lispector. Sí, la por verdad favor, es que sí. Sí. La verdad es que sí, creo que es una o sea, de entrada es brasileña, ¿no? Era brasileña. Sí, nacida, si no me equivoco, en Ucrania, pero creo que desde los 3 años, por el trabajo de su papá, no sé, una cosa diplomático o algo así. Sí. Eso, se fue a Brasil. Entonces, es considerada brasileña y produjo en portugués. Ajá, exacto, produjo en portugués. Y eso es importante hablar, o sea, cuando hablamos de Clarice Lispector, es porque es como que la tomaron, sí, ¿no? Dentro de esta onda del boom latinoamericano, pero como no hablaba español, entonces no la pelaron mucho, pero estaba traducida y sus obras son muy difíciles de conseguir. Creo que ahora ya las editan. Sí, pero las tiene pinche Ciruela. Ciruela, te amamos. Tienes autores y ediciones bien bonitas, pero no mames con tus precios. Síguele. Muy caro. Ajá. Creo que acaba de sacar fondo una compilación de cuentos, no recuerdo bien, pero creo que ya las puedes ir, ajá, como que ya está un poco más encontrable. Yo hace unos años justo la vi en Ciruela, cuando dije, Clarice Lispector, y puta madre, güey. Estaba bien pinche caro, entonces no lo compré y ya lo conseguí después en digital un poco más barato, pero creo que fondo tiene por ahí unas obras de Clarice Lispector. Escribe muy padre y es como una señora, no sé, yo he visto entrevistas de ella donde habla como sobre su perspectiva de la vida y su escritura y es como una señora que te daría mucho miedo, como que te impone mucho, se ve que es súper inteligente, bueno, era súper inteligente y de sus cuentos son como muy, o sea, yo los cuentos que he leído de ella, no he leído toda su obra obviamente, pero sí he leído varios cuentos y verde, o sea, escribe como muy oscuro, muy oscuro realista, cosas que sí pasarían, pero que no te imaginarías hacer. O sea, por ahí no me sé, me acuerdo ahorita de un cuento de unas hermanas que estaban como casadas con un cuate. O sea, una estaba casada con él y la otra hermana vivía con ella, pero como que si eran pareja, una cosa así. Y el caso es que termina todo muy mal. O sea, cosas que sí pueden pasar, pero no deberían pasar. Entonces, como hasta donde yo he leído, sí es como muy oscura. No sé la crítica que tenga Juanjo, porque sé que le gusta mucho, pero creo que ella hubiera valido la pena en esta representación justo latinoamericana que no habla español. O sea, porque al final, pues sí, Brasil sigue siendo de Latinoamérica. Claro. Nomás que no lo volteamos a ver porque no habla español. Sí, entonces, es bien feo eso. Y
Y de hecho me frustra mucho cuando el boom, además, o sea, como tal el boom ves que oficialmente se limita a 4, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, tienes a Vargas Pero Llosa. mienten. Ajá, ¿no? O sea, Vargas Llosa, Fuentes, García Márquez Cortázar. y Cortázar, gracias. Y entonces dices, güey, o sea, está chido, son muy buenos, sí, escriben chido, pues, bonito y toda la cosa. Pero de entrada, o sea, en mismo Latinoamérica había más gente contemporáneos suyos muy chidos que justamente comercialmente no, o sea, porque el boom latinoamericano también fue una cosa explotada comercialmente. Entonces dices, güey, pues qué feo ignorarlos, ¿no? Y con el inspector me parece súper grave porque además gran punto para la cuestión de las traducciones que siempre ando defendiendo y me acuerdo mucho de Mejor Amiga porque estudió eso, aunque no lo ha ejercido mucho porque la vida, pero güey, como el poder transmitir tan bien lo que se escribió en otra lengua es un pinche reto. Y las traducciones al español, o sea, yo no he leído al inspector en portugués, o sea, hablo suficiente para comunicar cosas básicas, pero no podría leer literatura en portugués. Y leer al inspector en español conmueve cañón. Y es claro que es porque ella hacía cosas magníficas y claro que porque quienes la han traducido son un vehículo, ¿no? En vez de un estorbo para ello. Y entonces es bien chido leerla. Entonces sí, pues fíjate que yo he leído más, sí he leído cuentitos de ella, de sueltos, casi todos en línea. Tengo por ahí un libro de un cuento ilustrado de una gallina que es para niños, que de hecho con ese me enteré que había hecho también literatura infantil. O sea, bien versátil la morra. Lo que más he leído, el que sí me aventé completito, es uno que se llama Aprendiendo a Vivir, que es se llama un compendio, pues una antología de su columna que tuvo en 2 periódicos, creo, en Brasil. Entonces, es súper personal y la dejaban hacer lo que fuera, lo cual me encanta. Digo, yo sé que las columnas son para eso, ¿no? Y a veces la gente que las escribe se impone a solo voy a hablar de crítica al gobierno, solo voy a hablar de economía, Ella hablaba de ella cuando quería, hablaba de literatura cuando quería, hablaba de lo que fuera. Y es tan cruda y tan humana y tan padre, te relacionas tanto con ella que dices, güey, qué chido. Ya he estado leyendo más de cuentos de ella y también dice que le encanta que como representa esto, como lo que decías, ¿no? O sea, que de verdad te identificas padre. Y yo con ella, o sea, también me ayudó mucho a entender cuando la leí hace unos años por primera vez, como pues puntos de vista contados de cosas que no voy a experimentar como maternidad, porque pues no voy a experimentar maternidad, no voy a experimentar ser una mujer brasileña, hija de un diplomático que va a hacer baños de mar con su familia en la niñez, porque ya pasó mi niñez, porque no crecí cerca del mar, y cosas que espero no experimentar, como que se le quemaron las manos en algún momento en un incendio. Entonces, sí, entonces dices, güey, o sea, de verdad todo lo que cuenta esa columna, hay veces que ella misma dice, es que neta, hoy no tengo ganas de escribir o no sé qué escribir, así que les voy a contar X cosa. Y vas pasando a través de los años de su vida en la columna y vas viendo cosas buenas y malas, o sea, no cae en el estereotipo de, ay, todo lo de cuando es joven es bello y todo lo de cuando estaba ya grande es feo. No, en ambos casos tiene cosas bien bonitas, bien feas, bien irónicas, mezcladas y se las recomendamos mucho. Definitivamente, súper recomendada. ¿Y tú, el otro? Ya para pasar al escándalo. Ya para terminar, pues Borges, siempre ya saben que tengo mi onda con Borges. Miren, muerto, diría que Borges se lo debió de haber llevado. Hay mucha gente que dice que hay muchos autores que pues no se lo llevaron y debieron, como, no sé, Bolaño, Calvino, no sé, ahorita no se me ocurren más, pero siempre hay nombres, ¿no? Creo que Borges y Elena Garro en verdad son dos que se lo debieron de haber llevado. Sí, definitivamente. En sus momentos, sus obras son bien bonitas. De Borges, como siempre, por donde le entran está chido. A él lo que más le gustaba era la poesía, hacer. A mí lo que más disfruto leer de él son sus cuentos, en particular los que a su mamá le gustaban menos, que decía su mamá que después de que se cayó y se pegó en la cabeza de adulto ya, es cuando empezó a hacer más cuentos de estos, como más de realismo mágico o tirándole hacia allá, de más fantásticos, y a mí son los que más me gustan. Pueden leer ficción. El Aleph es la antología más recomendada, pero yo siempre recomiendo entrar por ficciones. Se me hace más sencilla para empezar o más noble, con más variedad. Y está el Libro de Arena, está Ficciones y está el Aleph, que son 3 antologías de sus cuentos. Hay compilaciones de todos los cuentos de Borges, tanto en digital como en físico. Hay poesía completa de Borges y demás. Tiene ensayos. En sus ensayos es un poco más difícil, a mi parecer, de leer. Se pone muy exquisito en el uso del lenguaje, las referencias y lo académico. Es que era brillante. Pero sí, pero es bien chido. Y nada más que es una mención
a alguien que ahorita no creo que se lo vaya, o sea, nunca creo que se lo gane, pero creo que debería de ser considerado al menos para, bueno, sí tiene premios, pero para cosas más que no sean solo de género, que es Mary Robinette Kowal. La he mencionado en un par de ocasiones. Ella se dedica principalmente a fantasía y ciencia ficción, pero su estilo literario es muy bonito. Ahorita lo último que ha sacado es lo que se llama como las damas astronautas de Marte, o las damas astronautas, no recuerdo cuál es el título de la serie como tal. Empezó con un cuento que resulta que después empezó a hacer 3 novelas o 2 novelas que son precuelas. La tirada de esas es, ¿qué hubiera pasado si cuando empezó el programa espacial gringo detectan que hubiera un asteroide que va a chocar contra la Tierra básicamente, o que se va a acercar mucho? El caso es que hay que acelerar la investigación del programa espacial y entonces se dejan de jaladas sexistas y puede entrar al programa espacial todo el mundo, sin estas divisiones de que las mujeres solo están relegadas a trabajo computacional de cálculos y demás. Entonces se acelera obviamente, no sé si es restrictivo de Estados Unidos, no los he leído aún esos, solo he leído el cuentito que va después, o si es en todo el mundo que se adopta esta postura, pero por lo menos en Estados Unidos se aceleran mucho los avances, entonces hizo una síntesis de tecnología aún de la época de tarjetas perforadas, pero logran avances en cuestión de entendimiento de física mucho más avanzados. Entonces, gracias a que toda persona, sin importar cuestión de sexo o género, puede entrarle, hay más científicas, hay más producción científica en general, hay más reconocimiento y no deja de ser un reto. O sea, no es como que ya todo esté bonito y fácil. O sea, les estoy simplificando mucho esta tirada, pero a partir de ahí hay unas primeras mujeres astronautas y hay más cosas. Entonces, la calidad de cómo escribe es hermosa, la verdad. El cuento cuando lo leí me hizo llorar. Órale. Así, cañón. Sí. Porque ese es ya de una astronauta viejita viviendo en Marte con su esposo en una colonia en Marte y digamos que, o sea, la invitan a una nueva misión, pero es muy lejos. Básicamente la están invitando por viejita y porque podría morir y que no sea un riesgo arriesgar a alguien más joven y otras situaciones. Y el esposo está muy enfermo y necesita cuidados de tiempo completo. Y básicamente es que decidir si quedarse con quien pues, ha estado toda la vida, o si despedirse y saber que no lo va a volver a ver. Ella muera o no, sabe que él sí se va a morir antes de que ella pudiera regresar. Entonces, o sea, la ciencia ficción es un bonito pretexto para contar una historia bien bonita y bien humana. Pero bueno, les recomiendo mucho a ella y creo que es alguien que con la calidad de investigación que hace para sus historias sería genial que recibiera más reconocimiento. ¿Y qué chismecito nos ibas a decir, Cris, para cerrar? Ya para cerrar, de las cosas horribles que tiene, además de las que ya platicamos, el premio Nobel, es que, ¿por qué no se entregó en 2018? Si se acuerdan o estuvieron conectados como en esa época, porque pues ya había internet y así, es que en 2018, como les mencioné al principio, pues no se entregó el premio Nobel. Sí se asignó, o sea, sí hubo una persona que lo ganó, ahorita les digo quién, pero no se entregó, y no se entregó por el movimiento de Me Too. Ya ven que todos los cúmulos de élites, lugares, industrias, etcétera, se llenaron de Me Too porque así es, porque esa es la realidad que viven las mujeres o que vivimos las mujeres. Entonces, a partir de que empezó este movimiento de denuncia de abusos, acosos, etcétera, en contra de mujeres por parte de personas que tienen poder, de hombres que tienen poder, pues llegó al premio Nobel. Entonces, así como chisme rápido, resulta que una de las, aparte estuvo, o sea, la verdad es que sí, el tema es como súper indignante porque al final quienes fueron más afectadas fueron mujeres. O sea, no nada más las personas que denunciaron, o sea, las mujeres que denunciaron que ya habían sufrido un abuso o un acoso, sino además quienes tuvieron que renunciar, pues fueron mujeres. Entonces, lo que pasó fue que una de las mujeres que formaba parte de los miembros, actualmente son 18 miembros, entonces están como mitad y mitad, son 9 mujeres y 9 hombres. Entonces, por ejemplo, una de ellas, que se llama Katarina Frostenson, que ya llevaba 26 años estando en la academia sueca, lo que pasó es que su esposo, que es un fotógrafo y escritor de teatro, que se llama Jean-Claude Arnault, fue señalado justo en el Me Too por 18 mujeres de haber padecido algún tipo de abuso o acoso de su parte. Y entonces eso, hubo así un pedo por eso, y entonces esta mujer decidió renunciar y también renunció la secretaria Sara Danius,
Dice, la academia decidió romper la relación privilegiada que tenía Arnaud mediante su mujer, porque lo que parece ser es que pues también él se aprovechaba como de estas cosas, o sea, de la posición que tenía su mujer como para tener acceso a personas, a mujeres, escritoras y etcétera. Y entonces eso hizo que ella renunciara, Catarina, y al mismo tiempo hizo que renunciara a la secretaria permanente y encargada de anunciar el Nobel, Sara Dainos, y hicieron una investigación y etcétera, y entonces al final renunciaron 3 personas por este vato, y decidieron que también era como una forma de protestar. Estas personas que dimitieron invitaron a otras para que no votaran, como para, ¿cómo se le llama? Sabotear la entrega del Nobel ese año. Entonces, sí se asignó. De hecho, en 2018 ganó, ahorita les digo quién. Pues fue una mujer polaca, Olga Tokarczuk. Tokarczuk. Lo supe gracias a un video de YouTube de esos de ¿cómo se pronuncia esto? Y entonces ahí me tienes oyendo Tokarczuk. Pero bueno, así es. Tokarczuk. Se lo dieron por una imaginación narrativa que con pasión enciclopédica representa el cruce de fronteras como una forma de vida. Es polaca, no conozco su obra, no la conozco a ella. Ella fue la que lo ganó en 2018, pero se lo entregaron en 2019 debido a estos escándalos. Entonces nadie se salva, amigos. En todos lados se cuecen, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo dice el dicho. En todos lados se cuecen habas, gracias. En todos lados se cuecen habas. Entonces, afortunado o desafortunadamente no lo sé, o sea, movieron mujeres en el Me Too en lugar de que hombres cayeran, pero al final, pues como no estuvo justo completo el comité, pues no se pudo hacer la elección a tiempo y pues no se entregó. Entonces, esa es la escándala que tuvo en 2018. Seguramente años anteriores también ha de haber tenido escándalos de este tipo o de otros. Como ya lo mencionamos al principio, no es la panacea, es importante, o sea, ningún premio es la panacea, es una muy buena ventana para conocer otras obras, se reconoce el talento de muchos escritores y escritoras, pocas escritoras, muchos escritores. Si quieren conocer más cosas de eso, en serio, un Wikipediazo y se pueden encontrar a todos los autores y encontrar todas sus obras, a ver qué les llama la atención. Nosotros no nos gusta cancelar aquí, nada, estamos hablando de estos temas, es importante que lo sepamos y qué tanto nos dejamos también influenciar en este tipo de premios o premiaciones o reconocimientos para seguir accediendo a la lectura, ¿no? Y ya, ¿algo más? No, por mi parte sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Recuerden que también, como estamos disponibles en Amazon, en Apple, en YouTube, en Spotify y creo que es todo. Y en iVoox. Bueno, en iVoox también nos pueden encontrar. Y no sé si estamos ya en otra plataforma o todavía estamos así nada más. No, ya, son todas. No vengan a trabajar más. Va. Por favor. Va. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos como siempre. Nos encuentran como @librospatodos en Twitter y Libros para la Banda Podcast en Facebook y en Instagram. Seguimos haciendo spaces con el club de lectura. En este momento, como no sé cuándo va a salir este episodio, no sé en qué mes vamos a estar, pero seguiremos en contacto y seguiremos haciendo los anuncios por Twitter y así. Listo. Muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos a la próxima. Bye. Bye. Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas.